En 2015, siendo oposición, Pablo Gómez y Horacio Duarte, hoy dos emblemáticos representantes del oficialismo, acusaron al PRI de usar su coalición parcial con el Partido Verde para superar así el límite constitucional de 8% de sobrerrepresentación. Hoy Morena quiere ese privilegio que antes criticó, alcanzar 75% de los diputados, habiendo obtenido el 57% de los votos. Pero antes, los hoy morenistas pensaban diferente. Si ellos son militantes del PRI y están siendo contabilizados como diputados del Verde, esto es un engaño, evidentemente. Y un engaño no debe llevar a la sobrerepresentación de un partido con más de 8 puntos que señala la Constitución como máximo. Es un artilugio de la simulación electoral para que no se contabilice una coalición total como era, y entonces se contabilice los votos de la coalición total y se le ponga límite a la sobrerepresentación de una coalición en su conjunto. Es una sobrerepresentación artificial. La piedra en el zapato del Instituto Nacional Electoral ha sido desde el 2015 el reparto de diputaciones plurinominales y hacer cumplir los límites a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Que hay que tener un poco de cuidado con los aprendices de brujo que quieren exonerar la pluralidad en una vida democrática. Forzar de manera artificial mayorías es castigar la pluralidad política real de la sociedad. Que no puede estar en manos de los partidos políticos a partir de un convenio de coalición alterar el sentido de la representación proporcional. El gobierno del presidente López Obrador pretende que con el resultado de las elecciones del 2 de junio pasado, su coalición, conformada por Morena, PT y Partido Verde, tenga un porcentaje mucho mayor de diputados que lo que obtuvo en votos. Su argumento se basa en hacer una interpretación de la ley diferente a la que hace la oposición. Académicos, empresarios, ciudadanos y la oposición advierten que si los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral no frenan las intenciones del gobierno, el oficialismo superará el límite del 8% de sobrerepresentación de diputados. Esto les otorgaría hasta 373 legisladores que de entrada pueden modificar la Constitución a su gusto e imponer una veintena de reformas como la judicial y la desaparición de órganos autónomos. Que la coalición sigamos haciendo historia no puede tener más de 300 diputaciones, porque hay dos topes en el artículo 54, 300 diputaciones y hasta 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Lo que se pretende es que a la coalición política, sigamos haciendo historia, se le permita a los partidos que la integran tener una sobrerepresentación de 24% de su conjunto, 8 y 8, y no de 8 como lo dice la Constitución. Sin esperar al conteo oficial del INE, que discutirá el tema el 23 de agosto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha presentado en 2 ocasiones su interpretación de cómo quedaría la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. La coalición Morena, PT y Partido Verde recibió una votación de 32 millones de votos en la elección de diputados, es decir, el 57% de la votación total, mientras la oposición en conjunto obtuvo 24 millones de sufragios o el 43%. El ex consejero Ciro Murayama alertó que si el INE asigna plurinominales con base en lo que dice la Secretaría de Gobernación, el oficialismo tendrá una representación de 75% de los diputados en la Cámara, equiparable a 44 millones de votos que no obtuvo. Es decir, le estaría dando diputados como si hubiera tenido 12 millones de votos más de los que tuvo. Si la lectura que quiere la Secretaría de Gobernación acaba por imponerse, México estará regresando en esta materia a antes de 1963. Porque de ahora en adelante, pues todo el mundo, todos los partidos sabrán que existe una vía para violar la disposición de la Constitución que establece un tope del 8% de sobrerepresentación.
Exconsejeros electorales, ciudadanos y oposición piden al INE hacer un análisis amplio del artículo 54 de la Constitución que tome en cuenta la fracción 1 con que ningún partido, salvo Movimiento Ciudadano, podría recibir plurinominales. La interpretación que se tiene que hacer es preservar la representación plural de la sociedad en los órganos legislativos y evitar, como ya decía al principio, que una sola fuerza política pueda modificar la Constitución. Pero desde el oficialismo, la interpretación es otra. Cada partido tiene derecho hasta un 8% de diputados más que de votos, y como son 3 partidos en la coalición, el número se dispara. La Constitución es muy clara. Las reglas del juego estaban del conocimiento de todas y de todos antes de iniciar el proceso electoral. Son las reglas que se han aplicado desde 96. Esa regla es de aplicación estricta. El INE repartirá el 23 de agosto las diputaciones plurinominales. El instituto se apegará 100% a la Constitución y estamos en la misma tesitura, los 11 consejeros. A la hora de aplicar la ley se tiene que evaluar todo. Eso no quiere decir que la ley no tenga su propio peso, ¿verdad? En Jalisco, el Tribunal Electoral